107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Con Mirada de Mujer, un espacio de conversación sobre aquellos temas que realmente interesan. Un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Conduce la periodista Alejandra Riveros y la participación de Maritza Carrasco. Con Mirada de Mujer. Estamos presentando en Radio Universidad Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. ¿Cómo están todas, todos? Muy bienvenidas y bienvenidos una semana más a nuestro querido Con Mirada de Mujer. Les habla Alejandra Riveros Martínez, académica aquí de la universidad, y quiero saludar desde ya a Maritza Carrasco Caro, fiel compañera, colega y amiga, que estamos ya en la 7ª temporada de nuestro Con Mirada de Mujer. ¿Cómo estás, Mari? Wow, cómo pasa el tiempo. Muchísimo. Muy bien, mi querida Ale. ¿Cómo estás tú? Bien, bien también. Contenta, comenzando ya un nuevo mes, ¿verdad? Así que nos queda lo menos posible ya. Vuela la vida del año. hay que poner empeño, Uno se deprime mirando fotos antiguas o viendo a los hijos y a las hijas cómo están de grandes. Sí, bueno, así es. Bueno, queremos saludar a nuestro querido Felipe Buletich, que tenemos la oportunidad de saludar al principio. Y un feliz cumpleaños atrasado también. ¿No es cierto, sí, Felipe? A nuestro querido Felipe, sí, ¿verdad? Pero trajimos ahí algo simbólico para que lo disfrute. Así que, Felipe, muchas gracias por todo lo que hace en favor de nosotras. Bueno, y esta semana tenemos un programa muy especial porque es una temática que yo creo que no se ha abordado en su dimensión de lo que implica el tema de los cuidados, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se cuidan también las personas? ¿O cómo cuidamos a las personas que cuidan a otras? Querida Mari, te dejo la palabra para que tú nos presentes a nuestra entrevistada de hoy. Yo estoy muy contenta y muy emocionada porque nuestra invitada es, además de ser una mujer brillante intelectualmente, es preciosa y es encantadora. Y además tenemos el honor de que está haciendo su primera como actividad pública, digamos, como directora de la carrera de Sociología. Estamos adelantándonos. Ella es Beatriz Revuelta Rodríguez, es socióloga, colega, y es doctora en Sociología y diversas expertise, entre ellas la temática de género, el tema de los cuidados, personas con discapacidad. No estoy leyendo, estoy memorizando, recordando el currículum. Para que veas. Así que muchas gracias, Beatriz, porque está asumida como directora de Sociología desde el viernes. Desde el viernes. Poquito, sí. O sea, imaginen la cantidad de trabajo que tiene, pero igual generosamente se dio el tiempo para estar con nosotras. Así que muchas gracias, Beatriz, y bienvenida. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias, Alejandra. Es un gusto estar aquí con ustedes. Este es un programa de lujo dentro de la universidad. Gracias. Y dentro de la radio UCEN, así que estar acá es una contribución que sin duda hacemos a la discusión de temas públicos de gran interés, como es el tema de los cuidados. Así que feliz de poder compartir algunas aproximaciones con ustedes y también actualizar a nuestros oyentes sobre cómo va el tema. Allí tuvimos varios tropiezos con lo que pasó con la nueva Constitución, donde venían temas importantes o se posicionaban muy bien los cuidados. Claramente podríamos decir que en esa época surgió con más fuerza en la agenda pública el tema de las cuidadoras y de visibilizar el cuidado doméstico, ¿verdad? De las personas dependientes. Hay temas muy interesantes porque, claro, la demanda de cuidado viene de mucho antes de la nueva Constitución. O sea, hay un movimiento de cuidadoras en Chile que es muy fuerte y que se empezó a forjar desde 2018 como más formal o más organizado. Y, perdón, lo primero, las cuidadoras, que decimos cuidadoras en femenino porque habitualmente son mujeres, ¿verdad? Son la mayoría. Refiere a estas mujeres que habitualmente son familias que cuidan de personas dependientes. Claro, uno
podría pensar, hay personas que llevan cuidando de otros toda su vida, ¿ya? Y es interesante cómo con la pandemia el cuidado se empieza a posicionar, pero también mirando otras aristas del cuidado, como el cuidado de los niños o los adultos mayores, que sí había tenido más visibilidad. Sin embargo, las personas o las cuidadoras que cuidan a familiares con dependencia o discapacidad severa, ¿ya? Que llevan años reclamando sus derechos, no habían tenido ese espacio de visibilidad hasta que vino esta oleada que generó la pandemia del teletrabajo y el poder congeniar la vida pública y la vida laboral propiamente tal. Entonces, claramente hay un conjunto de demandas que empiezan a aflorar más en el contexto de pandemia y bueno, se une también a todas estas demandas sociales que hemos tenido desde el estallido y que vienen a concretarse en este nuevo proyecto de constitución que bueno, al final tuvo los caminos que tuvo, pero que traía cosas bien buenas para las personas cuidadoras. En ese sentido, Beatriz, ¿por qué hay de alguna forma quizás un retroceso al no haber sido aprobado el texto que se proponía? ¿Qué cosas se estaban haciendo ahí como énfasis en torno a este tema del rol de los cuidados? Claro, se estaba reconociendo el cuidado como un trabajo, se estaban reconociendo también las labores domésticas y habían como dos incisos que hacían alusión a eso, ¿ya? Y al reconocimiento básicamente del cuidado como un trabajo. Entonces eso sin duda era clave para poder generar a nivel de programa y política estrategias específicas para poder atender la realidad de estos grupos que han estado totalmente invisibilizados, porque como ustedes mismas han discutido en otros programas acá, se entiende que es labor de mujeres. Entonces no se entiende que debe haber corresponsabilidad entre los miembros de la familia y también corresponsabilidad respecto de la labor del Estado. O sea, el Estado tiene que hacerse partícipe en los cuidados y tampoco se puede asumir que son las mujeres las que deben cuidar. O sea, tiene que haber la posibilidad de elegir si queremos cuidar o no, en qué condiciones también se debe cuidar y cómo las cuidadoras se pueden cuidar a sí mismas, porque hoy en día lo que tenemos son mujeres que dan su vida por las personas que cuidan, pero se cuidan muy poco ellas. Tienen muy poco tiempo para cuidarse y tampoco hay espacios de salud que las privilegien a ellas, que les den prioridad en las consultas médicas, que las saquen quizás de las listas de espera u otro tipo de iniciativas que podrían aligerar un poco, no el peso de cuidar, porque cuidar no es un peso, ellas cuidan con mucho amor a sus familiares, no tiene que ver con la persona que cuidan, tiene que ver con un sistema que no les provee bienestar, no les provee las condiciones para poder realizar el cuidado. Y eso es lo que estresa, eso es lo que podríamos decir es la carga, que no tengan ningún otro apoyo. Estamos hablando también de muchas mujeres que quedaron solas cuidando. Entonces estamos hablando de mamás con hijos con discapacidad severa, estamos hablando de esposas que cuidan a sus esposos con alguna enfermedad crónica, pensando en el Alzheimer. Estamos pensando en ese tipo de realidades y son mujeres que están solas y que además han tenido que dejar de trabajar para poder efectivamente asumir la labor de cuidado. Entonces, ¿cuál es la sostenibilidad económica que tiene esta mujer? Muchas veces además uno escucha que a todo este contexto se le agrega como esta tensión que significa, por ejemplo, en el caso de mamás que tienen hijos o hijas con discapacidad severa, que tienen dependencia, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Claro, y ahí y es interesante, Maritza, lo que estás comentando, porque hay una dimensión bien interesante con qué pasa cuando yo no esté, quién se va a hacer cargo de su cuidado, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad a nivel de Estado, a nivel de cómo estamos pensando Chile, que es relevante, porque hay un temor a la muerte en general. El tema de la muerte es un tema central cuando pensamos en este tipo de cuidados, cuando son personas que tienen una discapacidad severa, donde dependen de esa otra persona, y es para ambos lados. O sea, hay todo un temor de que mi hijo, mi hija, mi esposo muera, porque de alguna manera es el único espacio que esas mujeres tienen, es también su espacio de contención, no tienen a nadie más, viven para esas personas. Y uno piensa, bueno, una persona con una discapacidad severa, ¿puede comunicarse verbalmente? Probablemente no, pero hay un conjunto de signos, de expresiones que comparte esa dupla, que es muy relevante para poder decir que existe un espacio de contención o de relación de cuidados ahí, ¿ya? Y claramente el tema de la muerte se hace presente ahí. ¿Qué hago cuando me falte mi hijo? ¿Ya? Y también y debe sumarse la culpa también, porque hay un tema de que por un lado, ¿qué hago cuando me falta
me falte, pero también hay un tema de descanso para esta persona y también para mí, pero cómo me recompongo y cómo vivo, cómo puedo liberarme de la culpa que significa sentirme tranquila porque ya no. Sí, es raro, probablemente, y aquí hay una variabilidad en las relaciones de cuidado que no es menor, o sea, no es lo mismo cuidar a un hijo que cuidar a un padre, que cuidar a un esposo. En cada realidad se dan connotaciones diferentes, ¿ya? Pero más, yo lo que he escuchado y de conversar con las propias cuidadoras a las que respeto muchísimo, siento que tienen un conocimiento de primera mano que nos podría servir para tomar mejores decisiones en el ámbito de las políticas públicas y de cuidado. Lo que he escuchado más que nada es esa carga que es sostener la vida sin ningún apoyo, ¿ya? Con apoyos muy mínimos que no se dan a la cuidadora. Hoy día los programas están diseñados para las personas vulnerables, que serían las personas que desde las políticas públicas se llaman dependientes, ¿ya? Pero para ellas no hay nada. Entonces ahí es donde yo diría está el punto más crítico, ¿ya? Porque en realidad hay un cuidado que es profundo y hay una relación de contención entre las personas que participan del cuidado, o sea, entre esa madre o esa esposa o esa hija o hijo que cuida a un familiar, que es muy fuerte, muy fuerte. Entonces ahí, más que nada, lo que se extraña es que, bueno, ya no, porque ya están los cuidados mucho más posicionados en la agenda pública, ¿ya? Pero antes, para posicionarlo, había que entrar desde ahí, o sea, ¿dónde está el Estado? O sea, ¿dónde está el apoyo que debería dar el Estado a este tipo de cuidados que se hacen sin ningún tipo de recurso? O sea, estamos hablando de que la mayoría de estas mujeres trabajan de manera informal, muy informal, para ganarse unos recursos diarios que probablemente sirven para comprar pañales, para comprar alimentación para sus familiares. Entonces hay una realidad ahí que se debe atender con urgencia, ¿no? Estamos conversando con Beatriz Revuelta Rodríguez, quien es socióloga, magíster en desarrollo social, doctora en sociología y directora de la carrera de sociología de aquí de la Universidad Central. Beatriz, tú decías en tu relato que tú tienes contacto con cuidadoras, con grupos, con redes. ¿Cómo logran organizarse finalmente, articularse? Porque hay grupos bien organizados en torno a esto y yo creo que, en una percepción, a lo mejor estoy equivocada, pero eso logra levantar también el tema y trascender a que se converse, ¿no? Y que, sí, aparte del contexto de pandemia. Pero, ¿cómo en la interna tú los ves como en su articulación? Sí, mira, desde 2018 uno puede ver que hay agrupaciones, hay asociaciones, unas formalizadas, otras no, que levantan sus propias demandas en torno a los cuidados. Entonces, uno puede encontrar organizaciones que están por demandas en torno al autismo, otras que tienen demandas propias de enfermedades crónicas, colonoscopía. Hay un conjunto de discapacidades que de alguna manera generan agrupaciones, generan asociaciones también. Yo he estado muy en contacto con la asociación Yo Cuido, de la que fue fundadora Mariela Cerey, ex constituyente. Y bueno, desde ahí se han generado varias iniciativas. Pensando en la orgánica, el año 2020 tuve el privilegio de poder trabajar con más de 23 organizaciones de la sociedad civil, entre asociaciones, agrupaciones formalizadas o no, donde nos sentamos junto con parlamentarios y senadores también, a conversar en torno a las demandas de cuidado. Claramente afloraron un conjunto de demandas bien variadas, porque hay que pensar que la discapacidad no es una sola. Uno piensa en la discapacidad y quizá uno mira discapacidad física, es lo que ve cuando entra probablemente a un baño público, lo que se ve es una persona con silla de ruedas, pero hay que siempre pensar en la variabilidad de las experiencias de la discapacidad y de los cuidadores, ¿ya? Y claro, en esta mesa pudimos dialogar. Yo no era organización, era más bien facilitadora, era junto con otras académicas la que iba de alguna manera recogiendo una sistematización de esas demandas. Y la idea era ponernos de acuerdo para generar un documento que sirviera para ubicar los cuidados en la agenda del Estado, ¿ya? Y fue una experiencia súper enriquecedora por todo lo que se conversaba desde las diferentes organizaciones.
Y bueno, terminó finalmente con este documento. Ahí estaba participando el diputado Diego Ibáñez y también estuvo Carolina Goic. Hubo varias autoridades implicadas en este trabajo, pero lo que sí se visibiliza es la madurez del movimiento de cuidadora en Chile, que habla también de un panorama regional que también va hacia allá. O sea, tenemos también experiencias en México, con Yo Cuido México, que también es relevante. Entonces hay una organización en torno a los cuidados y género y cuidado, que no solo es de Chile, sino también que está a nivel regional, instalado a nivel regional, y donde Chile, yo diría, ocupa un lugar de avanzada como experiencia, ya en el tema de la orgánica y de también poder dialogar diferentes asociaciones, agrupaciones que no necesariamente dialogaron antes y dialogaron ahora en el contexto de pandemia, en el contexto de poder de una vez por todas instalar los cuidados en la agenda del Estado. Beatriz, ¿y qué pasó con ese documento? ¿Ha tenido proyecciones? ¿Se ha hecho incidencia política a través de eso? Sí, el documento se ha socializado. Yo creo que fue un documento o un recurso clave para poder dialogar en torno al cuidado o a las cuidadoras como sujetos de derecho. Y eso tuvo su resultado también en que se modificara la ley de discapacidad, la última ley, y se incluyera a las cuidadoras como sujetos de derecho dentro de esa ley, ¿ya? Entonces es un documento que ha servido, yo siento, para organizar las demandas, ¿ya? Y que está circulando ahora mismo entre los diferentes actores políticos y también entre las diferentes organizaciones, ¿ya? Dando de alguna manera foco o forma a lo que debería atender el Estado, porque es un documento que habla explícitamente de qué medidas o qué acciones debería tomar el Estado para poder atender como sujetos de derecho a las cuidadoras, ¿no? Pero aquí en ese sentido, cuando hablamos de que con la Constitución o con el texto que se estaba proponiendo hay un stand-by ahí, ¿no? ¿Hay otras legislaciones o proyectos que se van a impulsar para no depender de ese texto constitucional? ¿Cómo seguir impulsando esa agenda y el reconocimiento finalmente del cuidado? Sí, en Chile sin duda los cuidados se han puesto en el centro, ¿no? Uno podría pensar en esta modificación de la ley de discapacidad, pero también desde las propias intervenciones del gobierno hay una intención o una centralidad en los cuidados, en cada uno de los discursos que vemos desde el Ministerio de Desarrollo Social o los propios del presidente antes de que fuera presidente. Siempre hubo una focalización o un interés en abordar los cuidados y en las personas cuidadoras y las personas que reciben los cuidados. Entonces ahí hay un giro en el discurso político que es relevante, o sea, ahí hay una intención clara. Y también en el programa de este gobierno está la creación de un sistema nacional de cuidado, ¿ya? Ahora, eso en este minuto está avanzando, hay diálogos con las organizaciones de la sociedad civil y se espera que dentro de este gobierno ese sistema efectivamente se logre ejecutar, ¿ya? Ya el Estado tenía un sistema de cuidado que es Chile Cuida, ¿ya? Pero era un programa piloto, o es un programa piloto. Tuvo una evaluación en el año 2020, fue una muy buena evaluación y la evaluación sugirió ampliarlo a todas las comunas, no solo consignarlo a las comunas que estaba inicialmente planteado, ¿ya? Entonces, desde ahí, más allá de que no tuvo buen término la nueva Constitución, donde se podían establecer algunos lineamientos para tomar proyectos y programas desde las políticas públicas, ya hay una intención clara en torno a los cuidados desde este gobierno, ¿ya? Y de un sistema nacional de cuidados que incluye, yo creo, con mucha más fuerza la variabilidad de la discapacidad o la variabilidad de situaciones en las que es necesario se provea cuidados, ¿ya? Entonces, desde ahí creo que vamos a avanzar más. Yo creo que vamos a ver nuevas cosas este año y el año próximo. Bien, estamos conversando con Beatriz Revuelta, directora de la carrera de Sociología aquí de la USEN, doctora en Sociología, magíster en Desarrollo Social, socióloga de profesión. Vamos a hacer un alto musical, ¿bien les parece? Para luego seguir abordando este tema de los cuidados y qué hacemos en favor, ¿no?, de quienes tienen este rol tan importante y la responsabilidad, ¿no?, del cuidado y cómo a la vez
damos también mayor dignidad, ¿por qué no decirlo, no? Sí, así es. De un trabajo que finalmente no se agradece muchas veces, no sé cuánto es el porcentaje, pero que no hay remuneración, porque muchas veces recae en la familia, Así y es. aquellos que cuidan quizás con un tema también de un trabajo, no es similar, digamos, a un trabajo, tú empleaste una palabra no oficial, sino que Informal. Informal. el trabajo más informal. Muy bien. Vamos a hacer un alto, querido Felipe, al tema musical y regresamos con Mirada de Mujer. Estamos presentando en Radio Universidad Central con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso a nuestro Con Mirada de Mujer, aquí abordando temáticas siempre importantes que nos atañen específicamente como mujeres, y el tema del cuidado o de los cuidados es uno de ellos. Estamos conversando con Beatriz Revuelta, quien es directora de la carrera de Sociología, doctora en Sociología, magíster en Desarrollo Social y socióloga. Beatriz, mira, hay una cosa que la dejé aquí apuntada del bloque anterior, cuando te preguntaba de cómo se organizaban las cuidadoras, y me llamó la atención lo siguiente. Claro, yo pensaba en que cuando se reúnen o se articulan, es por velar también, como tú dices, como sujeto de derecho, ¿no? Sujeta de derecho, para también dignificar ese trabajo y dar mejores condiciones. Pero hay algo que me llamó la atención y que lo pasaba por alto yo al menos, que también se ponen en escena las dificultades propias de las enfermedades a las cuales, de quienes padecen, digamos, enfermedades que ellas cuidan. Sí. Y eso lo noté como, por decir algo, no sé, como una cuestión de nobleza, no sé, algo que decir en torno a eso, porque claro, uno podría decir, tan solo quizás estoy viendo un bienestar propio, ¿no es cierto? Mejorar mis condiciones, que me reconozcan, que eso también pueda estar asociado quizás a una remuneración, pero no tan solo eso, sino que está la parte o la contraparte de con quien convive, de con quien cuida. En ese sentido, ¿cómo pega en eso el hecho de la empatía, ¿no? De sintonizar con el familiar, con quien cuide, no sé, con quien recibe el cuidado finalmente? Hay una cuestión ahí bien potente. Sí, es súper complejo porque en este universo de los cuidados uno podría pensar, bueno, cuidar es cuidar a otra persona, o discapacidad es solamente este rango de persona. Y es probable que la realidad misma se desborde y nos encontremos que hay una variabilidad tan grande que implica complejidades muy diferentes de cuidado. Si estamos pensando, por ejemplo, en las personas que yo he conocido que cuidan a sus hijos, principalmente con discapacidad severa, estamos hablando de que estas mujeres se especializan en equipos tecnológicos que van desde saturación, desde medir la respiración hasta saturación en sangre. O sea, hay un conjunto de tecnologías que estas mujeres, yo a veces pienso que tienen se han graduado de enfermeras de manera muy informal, y de enfermera y hasta de doctora, porque en ocasiones les toca diagnosticar lo que tienen sus hijos porque no alcanzan a llegar a los hospitales. Entonces les toca a veces hacerse cargo de situaciones bien difíciles, como de reanimar a sus hijos cuando los ven que han caído en una fase así. Entonces es complejo, y yo siento que más allá de, o sea, el cuidado es un trabajo, y por eso también se está abogando por el reconocimiento de ese trabajo que nunca ha sido remunerado, pero hay mucho amor en ese cuidado, ¿no? Si uno piensa en el cuidado de madre a hijo, ¿no? Ahí la empatía es infinita, o sea, es su hijo, damos la vida por nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces ahí hay demandas específicas para esos grupos, pero también podríamos pensar, y se da mucho en la realidad, lamentablemente, pensar en familias e hijos, por ejemplo, que no quieren hacerse cargo del cuidado de sus papás, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra experiencia, otra realidad. O sea, prefiero quizás que vaya a un hogar, o prefiero que lo cuide quizás otro hermano, pero no lo cuido yo. Y ahí hay otros dilemas éticos, y también en lo que me comentabas respecto de la empatía, Alejandra. Uh-huh. Porque ahí tenemos otro tipo de casos, ¿cierto? Donde a lo mejor
sucede este tipo de cosas. Mira, no quiero cuidarlo, ¿no? Y desde ahí también, bueno, hay que entender cada una de las experiencias y por eso es que se pide que el Estado también intervenga, ¿no? Pero ciertamente por cada situación o relación de cuidado vamos a poder leer connotaciones muy distintas, demandas muy distintas y relaciones también muy distintas al interno de la familia, ¿no? Yo, en mi experiencia, que he conversado mucho más con mamás que tienen hijos con discapacidad severa, la mayoría están solas, la mayoría tienen que hacer trabajo informal. La mayoría tiene que proveer con lo que se alimentan sus hijos, tienen que comprar medicamentos muchas veces no cubiertos, que son extremadamente costosos. Entonces, al final, todo eso que son gastos económicos, nadie los ve. No se están viendo, no se están visibilizando, ¿no? Y también hay otro punto que es bien interesante, todos estos gastos a veces no se ven para la ficha, para el registro social de hogares, ¿no? Entonces, a veces las mamás se quedan por debajo de la línea que brinda apoyos, ¿ya? Porque no se visualizan o la ficha no deja colocar este tipo de gastos. Entonces, la ficha se fija en el salario, se fija quizás en otros gastos, pero no en este tipo de gastos que son especializados y referidos a las personas que cuidan, ¿no? Entonces ahí, ya te digo, cada experiencia trae connotaciones éticas y diferentes, yo diría, emociones. Hay emociones, en cada experiencia hay emociones muy diferentes, ¿ya? Y hay que tomarlas como en su justa medida. O sea, no podemos hablar de cuidados o de personas dependientes. Eso es muy amplio, ¿ya? Hay que ir a cada caso concreto porque las demandas pueden ser muy diferenciadas, muy diferenciadas. Dale, Mari, después le... Es que iba a comentar algo, por lo menos las experiencias que a mí me ha tocado conocer, que hay cosas que son tan cotidianas y que para las cuidadoras no tienen solución, que es, por ejemplo, que necesitas ir al supermercado y, o sea, no es que quieras ir a hacerte, no sé, la manicure, digamos, no, tienes que ir al supermercado, a la farmacia y no tienes quien esté con esa persona en ese minuto. No, y te encuentras además, Marisa, perdona que te interrumpa, con una insensibilidad social, una poca empatía social, si pensamos en esta palabra. Pude conversar hace un año atrás con una cuidadora que decía, mira, no me dejaron entrar al supermercado porque venía con un coche, porque mi hija no puede caminar, o sea, tiene que ir en coche. Y no me dejaban entrar y tuve que hacer una reclamación a la administración del supermercado para que me dejaran entrar, ¿ya? Porque por seguridad no se podía entrar un coche, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, si tenemos hijos con una condición del espectro autista y en el supermercado, por ejemplo, hay música alta, por favor, cambie la música, tengo que entrar con mi hijo, le puede generar alguna reacción. A nadie le importa. Entonces, ¿es la empatía solo del día de la Teletón o deberíamos generar condiciones de convivencia para todos los días? Buena convivencia y empatía con todos, sin que medie la Teletón o este programa que es bien cuestionado también en torno a lo que reproduce en términos de caridad o asistencialismo. O sea, incluso acá uno podría como tener un correlato, digamos, de lo que son las enfermedades laborales de las cuidadoras. Por ejemplo, ese tipo de cosas. O sea, yo me acuerdo una vecina me decía, ¿sabes qué? Le pedí a mi hermana si iba a ir a comprar, si me podía traer algo y me dijo que no. Y, o sea, ni siquiera empatía entre familia, porque ella es la que está a cargo de su padre. Y otros casos como, por ejemplo, cuando tienes que mudar, cambiar sábanas, vestir, bañar a personas mayores en cómo las tomas. Claro. Que hay un montón de esas prácticas que las personas las van adquiriendo por la experiencia, pero no necesariamente hay una herramienta más técnica de tómala así o muévela así, o muévela cada cierto rato para que no se escare, porque en el fondo, ¿quién te entrega esas herramientas? ¿Y en qué momento? Entonces, es realmente un mundo, una diversidad. Y también a través de algunos programas, pero son bien focalizados en ciertos territorios, se ha buscado capacitar, pero es capacitar para que atiendas a esa otra persona, no para que te atiendas a ti misma, no para que tengas tu propio espacio, ¿ya?
se habla mucho en el ámbito de los cuidados, se habla del respiro al cuidador, ¿ya? Esa frase de respiro al cuidador, uno podría tomarla como, no sé, como si te quisieras desprender de la persona que cuidas, pero no es así. En realidad es poder tener un tiempo para ti. Si uno cuida 24/7, ¿cuándo se atiende la salud? ¿No? Ha habido cuidadoras que han estado hospitalizadas por ciertas situaciones y han estado muy angustiadas, no por ellas, sino porque ¿Qué pasa con mi familiar? ¿Quién lo está atendiendo? ¿Cómo lo están atendiendo? Porque tienen necesidades muy concretas de atención. Ya, alimentación a ciertas horas, medicamentos a ciertas horas, el medicamento con alguna alimentación específica. Ese cronograma de trabajo que llevan las cuidadoras es muy propio de cada relación de cuidado. Entonces, cuando ellas no están, hay una angustia que es muy, muy importante, porque sienten que no se confía en nadie más para proveer ese cuidado, ¿no? Hay programas dentro de los que existen ahora mismo, ¿no? Programas públicos como este de Chile Cuida, que envía cuidadoras formales o pagadas, remuneradas, a las casas. Varía 2 veces a la semana o varias horas un día, y ese es como el tiempo que se le da a la cuidadora principal para que pueda hacer gestiones, para que pueda atenderse la salud y demás. Pero escuchaba algunas cuidadoras que decían, mira, yo no quiero que me envíen a ninguna persona porque no confío en que la cuide bien, ¿ya? Y así contaban experiencias de cosas que le habían sucedido con esas cuidadoras. Entonces es un ámbito, yo creo, bien complejo, y la clave está en escuchar las experiencias de las cuidadoras. Que si hacemos un sistema nacional de cuidado y se llega a concretar ese sistema, que ese sistema no se concrete puertas adentro, no se concrete entre las personas que toman las decisiones, sino que se haga y se dialogue directamente con las cuidadoras, ¿ya? Ahí la voz de las cuidadoras, yo digo, esto no es un tema de institucionalidad pública, este es un tema de sociedad civil. Y desde ahí tienen que surgir los acuerdos y se tienen que tomar también las acciones para que de verdad beneficien a estas mujeres, ¿ya? Porque si no, generar estándares seguimos acá es muy reproduciendo lo mismo. Nosotros pensamos, bueno, necesitamos que las cuidadoras tengan una remuneración, ¿ya? Por lo menos un salario mínimo, ¿ya? Si son cuidadoras que tienen ciertas características como que cuidan 24/7, que se han pasado 25 o 30 años cuidando a su familiar. Imagínense cuidar, es tu trabajo, has cuidado toda la vida, toda tu vida adulta probablemente has cuidado. En el caso de mamás que tienen hijos con 25, 26 años con una discapacidad severa, has cuidado toda tu vida, ¿ya? O hay personas que cuidan, no sé, estoy pensando en alguien que conozco que cuidó a abuela, después cuidó hijos, después cuidó tías, tíos, y como que uno piensa en la vida de esa persona y ha sido cuidado todo el tiempo. Claro. Entonces ese cuidado, ese que comentas tú, Marisa, nunca se ha reconocido. Imagínate este otro cuidado, que es más especializado, que se ha hecho toda la vida, ¿ya? Y que nunca ha recibido una remuneración. Entonces se hablaba de esta idea de que las cuidadoras deberían tener una remuneración, aunque sea un salario mínimo, pero no solo va de remuneración, va de un conjunto de servicios que las apoyen a ellas a cuidarse ellas mismas, pero también a cuidar a esa otra persona, ¿ya? Y ahí, bueno, la idea del autocuidado es muy, muy relevante, ¿no? Entonces el Estado debería tomar acciones para que las cuidadoras puedan tener el tiempo, porque es una cuestión de tiempo, pueden tener el tiempo de cuidarse a sí mismas, de acceder a servicios que sean prioritarios para ellas o diseñados para ellas en los tiempos que ellas puedan, ¿ya? Y a su vez proveer o destinar acciones que permitan fortalecer la relación de cuidado y poder cuidar sin tener que estar pensando qué le doy de comida a mi hijo o cómo compro los pañales, ¿ya? Son realidades bien extremas de las que Chile ahora mismo no se está haciendo cargo. Esperamos que quizá en 1 o 2 años más este Sistema Nacional de Cuidado, que fue compromiso de gobierno también, logre ver la luz y que de verdad no sea solo para unos pocos bien seleccionados o los considerados más vulnerables, sino que pueda atender una mayor amplitud, ¿ya? Sí. Bueno, antes de irnos a otro tema musical, quería preguntarte, Beatriz, si hay algún referente, ya que hemos hablado de lo que pasa en nuestro país, si hay algún referente para ti o que se reconozca como tal a nivel de
de otro país, ¿no? No sé si a nivel latinoamericano o quizás europeo, en donde sí hagan mejor las cosas en términos de reconocimiento al trabajo de cuidadores, y que podamos también mirar hacia allá. No sé si hay algo al respecto. Mira, lo que pasa con los cuidados es que es un tema que se ha instalado en la agenda pública, es muy reciente su instalación en la agenda pública. Entonces, las experiencias latinoamericanas que se distinguen, la más importante probablemente es Uruguay, que estableció un sistema nacional de cuidado hace varios años atrás. Y desde ahí ha habido yo diría, ha salido mucha información respecto de cómo ellos lo han implementado, ¿ya? Ahora parece que ese sistema ha ido o ha quedado un poco paralizado, ¿ya? Pero es el modelo, el uruguayo, porque incluía a los diferentes grupos que requerían cuidado, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Es un modelo de referencia regional, ¿ya? Y yo pienso que, claro, en el caso de Chile, el tema también se ha instalado, yo diría no lento, pero se instaló con mucha más fuerza desde la pandemia, y desde ahí ha ido como en una evolución en ascenso, ¿ya? Y cada vez más estamos hablando de cuidado. Ya los cuidados no son invisibles, los cuidados están cotidianamente siendo conversados por todas y todos, ¿ya? Entonces eso es un avance bien significativo. Y si tenemos que mirar un modelo, bueno, el uruguayo es un buen modelo. Creo que el uruguayo sería como la experiencia más insignia dentro de América Latina, ¿ya? Bien, estamos conversando con Beatriz Revuelta, directora de la carrera de Sociología del USEN, socióloga, doctora en Sociología, y vamos a hacer un alto para luego regresar a nuestro último bloque y entonces ver también cómo podemos proyectar, ¿no?, este tema del rol de las cuidadoras y cuidadores. Felipe, vamos a la música aquí Con Mirada de Mujer, ¿le parece? Para luego cerrar con nuestro espacio de esta semana. Estamos presentando en Radio Universidad Central Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Estamos de regreso a nuestro Con Mirada de Mujer, los últimos minutos de este espacio en esta semana. Beatriz Revuelta, directora de la carrera de Sociología y doctora en Sociología. Bueno, estamos simplificando ahí el currículum de Beatriz, pero es importante mencionar también cómo ella se ha ido enfocando en este tema de los cuidados. Y bueno, dijimos, bueno, lo dijo Beatriz, pero recapitulando, que el tema estaba como en primera línea, sobre todo con el nuevo proyecto de constitución. Eso quedó, digamos, ahí suspendido. Pero me gustaría preguntarte, Beatriz, en este sistema nacional de cuidado que podría existir, ¿no?, ¿cuáles pueden ser esos focos de énfasis y que nos haría muy bien para poder dignificar y levantar el trabajo de las cuidadoras y cuidadores? Sí, según tu perspectiva, ¿no? Buenísimo, Alejandra, que me hagas esa pregunta, porque claramente esto es complejo. Entonces hay que empezar a delinear algunos puntos que puedan ser claves para esa proyección del sistema, ¿ya? Uno primero es concentrarse, o que la política tiene que enfocarse en la relación de cuidado y no en la persona vulnerable, ¿ya? Esa idea de esa estrategia unilateral de la política a atender a la persona vulnerable hace que quizás hay alguna iniciativa para capacitar a la cuidadora, sin embargo no atiende a la cuidadora, la invisibiliza, ¿ya? Entonces en ese sentido no hay una visión relacional de los cuidados, sino solamente se mira desde la política a la persona que requiere los cuidados. Por otro lado, y es lo que hemos conversado a lo largo del programa, hay que prestar atención a la variabilidad de los cuidados, ¿ya?, en relación con las diferentes situaciones de dependencia o discapacidad. De esa manera también van a variar las demandas, ¿ya?, y uno lo ve en las diferentes agrupaciones o asociaciones que han surgido en los últimos 5 años, que están abogando por que las cuidadoras sean reconocidas como sujetos de derecho, pero dentro de eso hay una amplia gama de situaciones y relaciones de cuidado, ¿ya? Lo otro que es muy urgente es cómo nos hacemos cargo de cuidar a la persona que cuida, ¿ya? Y en ese sentido deberían haber algunas estrategias o programas que posibiliten atención preferencial para estos grupos en los diferentes servicios, no solo de salud, sino también de los diversos trámites que hacemos como personas en el día a día, ¿ya? Donde las cuidadoras no tienen ningún tipo de preferencia. Entonces, ¿cómo dejo a mi familiar
con quién lo dejo para poder atender un trámite que es relativamente urgente. Entonces ahí también hay un foco dentro de esta proyección país en torno a los cuidados, ¿ya? Y claramente eso permitiría diseñar programas para cuidar a los que cuidan, ¿ya? Entonces desde ahí hay que instalar ese tema y también los cuidados considerarlos como un trabajo. No es posible que la persona deje de trabajar para cuidar y entonces tenga lagunas previsionales, ¿ya? ¿Quién se hace cargo de esas lagunas previsionales, ¿ya? ¿Cómo es posible que después no puedan garantizar una pensión en la vejez? Entonces hay que hacerse cargo de considerar el trabajo como un cuidado, proveer una remuneración mínima para las cuidadoras y brindar otros apoyos que les permitan tener una vejez digna o una pensión digna cuando ya estén en la tercera edad, ¿ya? Y también posibilitar que los apoyos en torno a los cuidados sean permanentes. Los programas del gobierno que existen en la actualidad son programas concursables que tienen temporalidad, por lo cual son limitados, ¿ya? La mayoría, hay muchos que duran 36 meses o 2 años y ya después se retira la ayuda. Beatriz, perdón, ¿y quién puede ejecutar esos proyectos? Sí, hay varias instituciones, está el Ministerio de Desarrollo Social, está el Senadis, está el Senama, o sea, aquí hay un trabajo que hay que hacer. No, pero ¿quiénes pueden postular esos fondos? Pueden postular personas naturales. Porque eso también hay una inequidad, digamos, es una barrera de acceso, eso quiere decir, porque hay personas que no son parte es una barrera de acceso más, porque hay personas que no son parte de una organización, o hay organizaciones que quizás no tienen el capital, el bagaje, entre comillas, para postular a un fondo, hay otras que sí. Sí, y es súper complejo también, porque postular implica tener unas competencias que a lo mejor las personas no tienen. Entonces, no hay tampoco una asesoría así establecida para ayudar a postular. Y si, por ejemplo, los programas del Senadis, hay un programa que se llama Tránsito a la Vida Independiente, es un programa que se postulan personas con discapacidad o en su defecto los cuidadores, pero uno piensa, bueno, y si es una persona con una discapacidad intelectual leve, ¿cómo podemos garantizar que esa persona comprenda en toda su extensión lo que implica postular, toda la burocracia que viene acompañando todo este tipo de postulaciones? Y yo diría lo más problemático es la temporalidad de las ayudas. Las ayudas deben ser permanentes. Cuando estamos pensando en cuidados y cuidados de larga duración, tienen que ser permanentes, no pueden ser concursables por un tiempo y luego te retiro esa ayuda. Porque después, ¿qué haces? Son personas que siempre van a estar en esa misma situación, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión de la permanencia de la ayuda que brinde el gobierno, ¿no? Para atender los cuidados, ¿ya? Y también está la idea de generar alternativas de corresponsabilidad, o sea, la idea de respiro al cuidador, pero que haya también ciertos espacios donde quizás centros de día u otras iniciativas que posibiliten que la cuidadora pueda hacerse cargo de otras cosas, ¿ya? Porque claramente las personas que cuidan 24/7 se dedican a eso todo el tiempo, ¿no? Entonces yo diría que esos son puntos que son centrales para este sistema de cuidado, además de que el Estado tiene que involucrarse de lleno porque, como hemos ido conversando, es bien compleja la realidad de muchas familias, de cómo poder sostener la vida de sus familiares, ¿ya? Y sostener la propia también. Entonces ahí hay un tremendo desafío país. Bueno, se nos acaba el tiempo, pasó muy rápido, ¿no es cierto? Sí. Es cuando hay temas interesantes. Da para hablar más. Sí, bueno, con Beatriz habíamos estado en pandemia, ¿no? Y ahora que estamos aquí en el estudio, lindo estudio aquí de la Radio Universidad Central, es distinta también una conversación cara a cara. Bueno, eso lo hace el hecho de comunicarnos físicamente. Te queremos dar las gracias, querida Beatriz, por estar acá. Desearte lo mejor en la gestión que ya has emprendido ahí en la carrera de Sociología. Mucho ánimo, fuerza y muchas gracias por compartirnos tu experiencia en torno a este tema tan relevante. Gracias a ustedes, Alejandra, Maritza. O sea, este es un tema que es central. Estamos en la Universidad Central, además, así que no puede quedarse fuera de las discusiones que trae este programa, que habla finalmente de mujeres y de las realidades complejas que vivimos y que no todo el mundo ve. Así que encantada de poder haber conversado con ustedes y ojalá me vuelvan a invitar. De todas maneras. Ahí también la Mari te va. Sí, muy agradecida
Beatriz, de tu tiempo, tu generosidad, de la claridad también con que has compartido estos temas tan relevantes, ¿verdad? Que tenemos que tenerlos ahí presentes, que no se nos olviden y que ojalá se concrete una política pública realmente integral en este sentido. Así que súper agradecida, me sumo a los deseos de éxito en tu gestión. Gracias, Mari. Así que no, te va a ir muy bien. Sí. Y nos despedimos de nuestro querido Felipe y de nuestro querido director también, Juan Francisco Ortún. Bueno, agradecemos entonces la sintonía. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Beatriz Revuelta, directora de la carrera de Sociología, doctora en Sociología, y gracias por la sintonía de todas y todos. Gracias, Felipe, una vez más. Nos volvemos a encontrar en 7 días más en Con Mirada de Mujer.